Se vivieron días, momentos tensos de crisis, y en la línea telefónica está Hernán Salinas Wolver, quien es el presidente estatal del Partido Acción Nacional. Hernán, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y poder platicar contigo y con el auditorio que nos escucha de este tema que en efecto ha sido muy relevante, no solamente para Nuevo León, sino para el país. Pues para todo el país, diputado. ¿Cómo queda el Estado, cómo queda el Congreso, cómo quedan los partidos después de todo lo que se dijo y de todo lo que sucedió? Mira, Miguel, vamos a partir de los hechos. El gobernador Samuel García manifestó hace varias semanas, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de licencia para separarse por 6 meses, la cual empezaba a partir del 2 de diciembre con el fin de buscar él la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Licencia que le fue concedida por el Congreso del Estado, toda vez que él estaba en su derecho de participar en este proceso, aun cuando, primer comentario que vale la pena hacer, él había dicho a los neoloneses en reiteradas ocasiones desde su campaña por la gobernatura que no se iba a separar. Que no iba a ser lo mismo que hizo el Bronco, ¿no? Es correcto. Él lo dijo infinidad de veces durante la campaña. Él fue uno de los más agrios críticos del Bronco en su momento, cuando él pidió su licencia en el 2018, y finalmente, incumpliendo su compromiso, incumpliendo su palabra, él toma la decisión de pedir esta licencia, la cual es tramitada por el Congreso del Estado, porque finalmente se le reconoce su derecho en base a los criterios del Tribunal Electoral y las normas aplicables. ¿Dónde vino el tema? Y es bien importante que lo conozca México y que lo conozcan todos los que nos están escuchando. El gobernador quería, a fuerzas, imponer a alguien de su círculo cercano como interino en el gobierno del Estado por estos 6 meses, pasando por encima de la Constitución. Que esa es una prerrogativa que tienen los diputados del Congreso local, o sea, ustedes. Sí, ¿Por qué tanto miedo? ¿A qué le temía Samuel García de que alguien de su círculo alguien fuera de su círculo se quedara al frente? Esa es la gran pregunta que nos cuestionamos y la pregunta que le hemos hecho de frente al gobernador Samuel García. ¿Cómo estaba la casa? ¿En qué condiciones tenía la casa? Que no querías que nadie entrara a la misma. ¿Qué tanto desorden hay al interior del gobierno del Estado? Que no quería que nadie ajeno a su círculo íntimo y cercano entrara a ver el estado de las cosas. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo están verdaderamente los proyectos que tan falsamente cacaracrea que dice que ya están listos cuando apenas están en etapas incipientes? Y sobre todo lo más delicado, ¿cómo están las finanzas de Nuevo León? Y lo que para nosotros y para muchos neoloneses es evidente, que es el uso de los recursos públicos para promover su candidatura, para promover su partido y las plataformas cercanas a él. Claro. Ahora el gobernador, él pidió la licencia, él decidió irse, después decidió no hacerla valer, decidió regresar, pero ahora les echan la culpa a ustedes. Dante Delgado, el presidente vitalicio y sempiterno de Movimiento Ciudadano, dice que ustedes descarrilaron a su gobernador. Es falso, insisto. Él tomó la decisión de regresar y de no competir porque quería a fuerzas, estaba encaprichado a que el gobernador interino fuera un agente de su primer círculo. En ningún momento se le negó al gobernador García la posibilidad de participar en la contienda. Lo que sí no íbamos a permitir era que, trastocando la ley, trastocando la Constitución y los criterios de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, él impusiera a la brava a un gobernador interino, socavando la competencia y las facultades del Congreso. Claro, y además pues generando un estado de tensión, de crisis, que pudo haber desencadenado en un tema de ingobernabilidad e incluso de enfrentamientos sociales. Estamos conversando con Hernán Salinas Wolver, quien es el presidente estatal del PAN en Nuevo León. ¿Por qué hay tanto encono, por qué hay tanto coraje
de Samuel García hacia el PRI y al PAN en general y en particular en el Congreso? Mira, es una pregunta que él tendría que responder, pero yo creo que te puedo dar algunas, conociéndolo y sabiendo cómo piensa el gobernador. Él piensa, o él ha considerado desde que inició su mandato, que él tiene una legitimidad para mandar por encima de los legisladores y de los partidos de oposición. Él quiere creer que tiene las facultades de un gobernador cuando tiene la mayoría, cuando lo acompaña una mayoría de su propio partido en el Congreso. Lo que él no ha terminado de entender en estos tiempos que lleva en su mandato es que los neoloneses, cuando votaron por él y que le reconocimos en su momento legítimamente su triunfo, también votaron para que hubieran legisladores del PRI, del PAN y de otros partidos, incluso en una mayoría por encima de la de su propio partido político. Entonces, él no ha entendido, soy muy claro en esto, que el mandato de los neoloneses era cogobernar entre Movimiento Ciudadano del Ejecutivo y el PRI y el PAN. O sea, que hubiera contrapesos en el Congreso, ¿no? Precisamente. Ahora, Nuevo León no es cualquier estado, es uno de los estados más importantes, de los estados que más aporta al PIB, uno de los estados más desarrollados, más industrializados. ¿Cómo está Nuevo León en estos 2 años? ¿Ha avanzado? ¿Ha retrocedido en los principales indicadores económicos, financieros, de educación, salud, etcétera? Mira, no le vamos a escatimar reconocimiento de lo que significa los esfuerzos que se han hecho de atracción de inversión. Obviamente venía una inercia muy positiva de Nuevo León de los últimos años que ha continuado y que evidentemente ha permitido atraer inversión. Pero hay problemas muy graves cotidianos que afectan a los ciudadanos, como lo es el tema del medio ambiente. Por ejemplo, llevamos toda esta semana que la zona metropolitana de Monterrey amanece con contingencia ambiental. Tenemos una situación grave y delicada que está afectando a miles de neoloneses diariamente con el tema ambiental que ha sido un fracaso. Por el tema de Cadereyta y toda la planta industrial en general. La contaminación industrial, fuentes móviles, etcétera. Hay una suma de temas que hoy tienen sumido a la zona metropolitana de Monterrey y sus 3.8 millones de habitantes en una de las peores crisis medioambientales que hemos tenido en las últimas décadas. Se nos está terminando el tiempo, diputado. ¿Qué sigue para Nuevo León? ¿Ya se supera esta crisis o va a seguir el encono? Porque, bueno, ayer Samuel García decía que los iban a borrar el año entrante, que los iban a sacar, que los iban a anular. Y, bueno, yo le preguntaría, ¿cuál es el nivel de popularidad que tiene Samuel García actualmente en Nuevo León de aprobación? Mira, evidentemente él es una persona que sabe manejar sus redes sociales, sabe manejar la mercadotecnia política, pero creo que el episodio que está concluyendo evidentemente le mostró a los neoloneses el verdadero rostro y las verdaderas intenciones de Samuel García. Un hombre soberbio, un hombre que busca a costa de cualquier precio avanzar en sus proyectos personales por encima del costo que eso le puede al Estado. ¿Qué sigue? Ojalá que el gobernador medite profundamente de este episodio, que deje atrás las actitudes de soberbia y de arrogancia que lo han caracterizado en estos 2 años y que entienda que por el bien de Nuevo León debe de negociar y debe de consensar con todos los actores políticos. Exactamente, pues finalmente el arte de la política es lograr lo posible a través de escuchar, a través de negociar, a través de ceder y no tratar de imponer o de avasallar. Así es, agradezco mucho el espacio y esperemos que esta sea la nueva actitud. Nosotros estamos puestos para el diálogo, puestos para construir. Obviamente el contexto del 24 es complicado, viene una elección muy complicada a nivel nacional y a nivel local, pero dejemos que las campañas hagan lo que se tenga que hacer. Los que hoy tenemos un cargo, tenemos una responsabilidad con los ciudadanos y ojalá que se cumpla a cabalidad. Pues vamos a estar muy pendientes, Hernán, y ya tendremos oportunidad de conversar más adelante para ir viendo cómo van las cosas. Agradezco mucho el espacio, Miguel, y a las órdenes como siempre.
al contrario, muchísimas gracias. Es Hernán Salinas Wolver, el presidente estatal del Partido de Acción Nacional de Nuevo León, y nosotros hacemos una pausa.